Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Y precisamente para ampliar y analizar la crisis entre República Dominicana y Haití, tenemos con nosotros nuestro invitado del día, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. Buenas tardes. De este lado, Yasmín Cabrera, Manuel Canela y Soraya Castillo. Está en mute, doctor. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Bueno, un saludo a todos ustedes en cabina y al público que sigue. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes preguntarán qué pasa. Sí. y yo le puedo decir que lo que parece ser un diferendo sobre un río limítrofe, en realidad es mucho más que eso. Lo he dicho, lo quiero repetir, es una provocación montada para, por un lado, usar el tema contra el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y luego para empezar a agudizar un escenario de conflicto con República Dominicana. Para nadie es un secreto que en Haití se está preparando una guerra civil de alta intensidad. Hay grupos que están enfrentados y además nadie puede sorprenderse. Está anunciada una intervención. Lo que está por discutirse es si va a venir con el apoyo de Naciones Unidas, el apoyo o el no veto de China y de Rusia, o si se hará de manera unilateral con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces, en ese escenario hay grupos, los tres que están concertados, que están más que concertados, que están en conflicto, algunos concertados y otros en oposición, en un punto están de acuerdo, en ver cómo arrastran a República Dominicana al escenario de conflicto. Porque al final, lo que está en juego aquí es si va a tener salida la fórmula de la solución dominicana al problema haitiano, o se va a cambiar el esquema de la solución dominicana al problema haitiano por una fórmula de corresponsabilidad internacional continental para la pacificación, rescate y reconstrucción de Haití. Soraya. Pelegrín, saludos. No había tenido la oportunidad de saludarte y agradecerte una vez más que estés con nosotros y con nuestro público. ¿Entiendes que el gobierno ha manejado hasta este momento correctamente este tema, específicamente a lo que apunta, que es el tema ahora del río Dajabón, río Masacre, sin sacarle, como algunos también apuntan, provecho político? Y además agrego, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido también un manejo correcto del gobierno dominicano en relación a este tema con Haití en sentido general, o no ha sabido articular un discurso que presente la verdadera realidad de este conflicto y la carga que tiene el gobierno dominicano con Haití? Mira, el presidente Abinader evidentemente que cambió la política exterior de República Dominicana, porque desde el primer día empezó a enfatizar que no hay solución dominicana al problema haitiano. Otros presidentes lo habían dicho, pero ninguno lo había convertido en una línea de política exterior. No habrá solución dominicana. La solución tiene que venir a través de un esquema de corresponsabilidad internacional, donde todos participen en el esfuerzo de pacificación, rescate y reconstrucción de Haití. Eso es, vamos a decir, un hecho incontestable. ¿Dónde ha estado, vamos a decir, el punto débil de la política exterior? Bueno, que el gobierno no ha actuado en una sola línea, aunque el presidente ha expresado eso de manera muy clara. Las acciones del gobierno no siempre refuerzan esa línea de política exterior. Encontramos, por ejemplo, un ministro de Economía que hoy está en la ONU, que acusa en un momento dado a República Dominicana de padecer los efectos de un sistema cultural educativo racista. Ya eso es un problema. Encontramos ministros que han tratado, como el ministro Álvarez, de promover una ley de trata que en realidad se puede llamar ley de trampa, y tuvo que retirarla porque para el gobierno era muy cuesta arriba decirle al país
que con motivo de una ley que no es necesaria, al país se le iban a poner cargas tributarias para sufragar los gastos de personas que se acogieran a la ley de trata. Pero en relación a este problema específico, yo quiero hacer un poco de memoria. Cuando en enero del 2021 vino el presidente Abinader, el presidente Moïse a la República Dominicana y se reunieron en la frontera los presidentes, en Calimete, allá en Elías Piña, se firmó un acuerdo de 9 puntos. Ese acuerdo fue muy celebrado aquí y realmente tiene cosas muy importantes para nosotros y muy importantes para Haití y para la estabilidad de la isla. Aquí se hizo un acto de celebración, pero el presidente Moïse no hizo lo mismo allá en Haití, porque al parecer mucha gente suya no estuvo de acuerdo con algunas cláusulas de ese convenio. De que no es un convenio, fue una declaración de buena voluntad para la ejecución de una agenda de 9 puntos. Eso fue en enero. Ya en mayo, en abril concretamente, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Sí, te escuchamos. En abril surgió ya un primer conflicto porque trascendió que en la Comisión Mixta Binacional se había firmado un documento que no es vinculante, no es un acuerdo como el acuerdo aquel que firmó el canciller Jiménez Reyes con Jiménez hijo con el canciller Brutus en el año 78, sino una declaración que no debió incluir nunca la mención de que lo que pretendía Haití no afectaba el curso del río, porque eso no tenía sustento técnico. Realmente fue una concesión que hizo evidentemente la representación dominicana, que encabeza Julio Ortega, en la Comisión Mixta Binacional. Eso de inmediato fue objetado por los técnicos. Yo me enteré de inmediato, inmediatamente protestamos y se generó un movimiento de opinión, y al día siguiente, en los próximos días, el presidente Abinader estaba echando hacia atrás ese memorándum de entendimiento de la Comisión Mixta Binacional. Recuerden que el jefe de la política exterior es el presidente de la República, no es un embajador que puede tener simpatía con Haití o que puede confundirse y cometer un error en un momento dado. No, es el presidente de la República, y el presidente dijo: ese acuerdo no procede y tiene que volver a discutirse eso en la mesa técnica hídrica específicamente. Obviamente ahí vino el tema de que ya los haitianos estaban, como ha explicado Osiris de León, avanzando con mucha astucia en la construcción de ese canal. Y el gobierno fue tajante, tanto en abril como sobre todo en mayo, y ya en julio le mandó la última nota, que fue categórica. Lamentablemente esa nota la recibió el gobierno haitiano el día 6 y el día 7 mataron. Fue enviada el 6, se recibió el 7 en Haití, y el mismo 7 mataban en la noche al presidente Juvenal Moïse. La obra se detuvo en ese contexto cuando Claude Joseph, que es el hombre que ha estado desde el principio intrigando, maquinando, conspirando contra las buenas relaciones de los dos países, porque él quiere labrar su liderazgo sobre un discurso antidominicano apoyado por sectores de la diáspora haitiana y del caucus afroamericano y de los sectores más radicales del Partido Demócrata. Entonces
en esta etapa, Claude José retoma el tema, porque él sabe que es un tema que tiene la condición de que puede ayudar a desestabilizar a Ariel Henry, a producir la caída de Ariel Henry. Él aspira a ascender. Ayer estaba en las calles de Puerto Príncipe en un discurso francamente antidominicano, antigubernamental, pidiendo la renuncia de Henry, porque supuestamente Henry está entregado, y él no lo dijo, pero él tenía la misma actitud de que Moïse estaba entregado a los intereses dominicanos. Entonces, eso es lo que está en el origen del problema. Desde el punto de vista técnico, yo quiero evocar un antecedente que puede ayudar a entender cómo deben proceder los estados cuando están de buena fe. En 1978, el gobierno del presidente Balaguer empezó una obra, fue algo que siguió en el gobierno de Antonio Guzmán. El gobierno haitiano protestó. Era una obra de toma de agua en el río Pedernales, y ahí se produjo un diferendo. ¿Qué hicieron los gobiernos cuando actúan de buena fe? Se van a la mesa de negociaciones con el convenio del 29 en la mano, y ahí se negocia un acuerdo puntual para la construcción del dique del dique internacional derivador del río Pedernales. Y ahí ambos cancilleres, después de discutir la parte técnica, firman un acuerdo formal. Eso se hizo en el 78. Se construyó el dique derivador. Parece que no se concibió bien desde el punto de vista técnico y no aprovechó ni a Haití ni a nosotros. A Haití quizá le aprovechó más que a nosotros, pero no aprovechó. ¿Eso por qué? Porque no podemos perder de vista que el problema de fondo es que las cuencas hidrográficas hay que cuidarlas para que tengan agua, porque si no se cuidan, no van a tener agua ni para los haitianos ni para los dominicanos. Pellegrini, y ya vemos el manejo de los recursos que Haití le ha dado a los de ellos y en qué han terminado. Claro, es que mira, Soraya, el 90% del agua segura que Haití recibe se genera en fuentes dominicanas, en los parques nacionales, en las cuencas que República Dominicana ha conservado. Si en esta parte dominicana, y ahí hay que recordar la memoria, la imagen, la política del presidente Balaguer, el presidente Balaguer fue clave en esa visión sobre el agua. A mí me lo dijo en varias ocasiones. Usted se ocupa mucho del tema haitiano, pero no se olvide que el tema más importante de la isla es el tema del agua. Me lo dijo Balaguer a mí en esa ocasión, en muchas ocasiones, pero lo quiero recordar porque mira lo que pasó en el año 2004. El río Blanco, el río Solier, nace en Haití. Y es de los pocos ríos que nacen en Haití y mueren en República Dominicana. El agua corre en sentido contrario, que la mayoría de los grandes ríos nacen aquí y van hacia Haití. Por eso yo te decía que le dábamos nosotros el agua. El mayor servicio que le está haciendo República Dominicana, como dice Eleuterio Martínez, a Haití, es que toda el agua segura que todavía Haití tiene se debe a la gestión dominicana. Y Haití eso no lo reconoce ni lo acepta. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad internacional, ninguno, ni las Naciones Unidas, ni ningún organismo. ¿Qué pasó en el 2004? Que se produjo una hecatombe donde murieron entre 2.000 y 3.000 personas, porque se produjo un desastre ecológico. Esa lluvia excepcional por encima de los niveles habituales provocó una avalancha de lodo, de materiales, y se llevó una parte de Pedernal, de Jimaní. Yo estuve presente ahí como miembro de la Comisión de Frontera durante todo un día viendo
ese escenario terrible de muerte, de desolación. Y yo le voy a decir, no creo, hoy estaba haciendo gestión en Cancillería, pero no creo que República Dominicana en ese momento levantara un expediente internacional, como correspondía, porque lo correcto era que se levantara por lo menos una nota de protesta, un expediente internacional. ¿Por qué? Porque a los haitianos la tendencia histórica es a tratarlo como los muchachos malcriados, a los que hay que consentirle todo, porque ellos actúan con la actitud del que todo se le debe y que ellos no tienen nada que perder. Pellegrini, usted decía en un inicio de que este conflicto hay que verlo, o sea, como parte de algo mayor, de querer desestabilizar Haití y quitar a Ariel Henry, o sea, de grupos específicos haitianos. Entonces, la presión que estaría haciendo el gobierno dominicano con el cierre de la frontera, con todas las medidas que ha tomado, no van a surtir efecto porque no tiene que ver directamente con el gobierno haitiano. ¿Usted cree que debieron endurecer las acciones y qué se espera después de eso? ¿Dónde puede acabar esto, tomando en cuenta también el tema económico, o sea, si que no afecta a República Dominicana? El problema está en que ningún Estado puede permitir una agresión a su integridad territorial, porque esto implica una agresión a la integridad territorial. El río Pedernales fundamentalmente nace en República Dominicana y corre en la mayor parte en la epicuenca oriental del río, Pedernales, no, Dajabón. Dajabón. Y por tanto, esto que pretenden hacer los haitianos implica inutilizar el río con una captación de 3 metros, que dicen los técnicos que no hay realmente manera de captar 3 metros de agua por segundo sin que se afecte el curso del río hasta la desembocadura. Estamos hablando desde Dajabón hasta Montecristi, con los efectos que eso tiene en todos los ecosistemas, incluidos los ecosistemas de los manglares de Laguna Saladilla. Es decir, que estamos hablando de algo que se está haciendo en realidad más que para favorecer al pobre pueblo haitiano, tiene mucho de provocación. En esta coyuntura se rescató el tema porque quieren poner al presidente Henry en una situación muy difícil. El equipo negociador de Henry tiene dificultades porque aunque ellos reconocen que lo correcto conforme a los convenios y a las buenas prácticas internacionales es paralizar la obra y hacer una serie de estudios y evaluaciones, no se atreve a hacerlo por una razón. Si lo hacen, Claude Joseph, Moy Yanchar y una buena parte de los enemigos que tienen Haití van a usar eso para derrocarlo. En un momento en que ya Caricón acaba de decir que está profundamente decepcionado por el mal desempeño. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Bueno, provocar la caída de Ariel Henry y desatar el conflicto, porque ahí hay gente que está esperando que caiga Ariel Henry, que se mantiene solamente por el apoyo de la comunidad internacional y de algunos que otros sectores, y ir al conflicto mayor. En Haití hay una guerra civil en curso, de baja intensidad hoy, que se quiere llevar a guerra de alta intensidad. Y esa guerra de alta intensidad luego se quiere proyectar hacia República Dominicana. ¿En qué sentido? Se quiere que República Dominicana abra sus fronteras en el marco de una crisis de refugiados, una crisis humanitaria, porque en Haití hay hambruna, porque en Haití habrá guerra civil. En otras palabras, en todos los escenarios que se consignaron en el estudio que se financió por parte del Departamento de Estado en el 2019 para que República Dominicana abriera las 5 provincias fronterizas y admitiera campamentos de refugiados de Haití en condiciones de decenas de miles cada uno.
Ese es el plan de la solución dominicana al problema haitiano. Y en caso de que el pueblo dominicano resista, que va a resistir, entonces venir ya con una escalada de intervención en la isla. Eso lo quiero decir. Cuando tú dices en la isla, no quedamos los dos países adentro. Hablas de la isla, una intervención en la isla, una intervención en Haití. Sí, así mismo, como se oye. Yo lo acabo de decir esto mismo en Washington. Espérate, porque a mí tú me estás poniendo nerviosa, Pellegrini, a quien nos está escuchando también. Yo creo que tenemos que preocuparnos más de lo que estamos. La cosa hay que decirla con claridad, porque la defensa mayor del pueblo dominicano es que el pueblo dominicano se una y se concientice con relación a este tema. Haití es un estado fallido, eso no lo discute nadie. Haití. ¿Cómo podemos negociar y cómo va a negociar el gobierno con un país donde no hay gobierno? Bueno, ahí viene el tema, fíjate, que por eso digo que esto tiene toda la pinta de una provocación y el gobierno dominicano está reaccionando como tienen que reaccionar los estados y sobre todo el presidente tiene 3 años haciéndole llamados, reclamos a la comunidad internacional que tienen que intervenir. Si no hay una demostración de voluntad política, de poder de Estado con este tema, van a seguir forzando, porque la idea de que la solución de los problemas de Haití está aquí precisamente ha venido porque en los últimos 20 o 30 años hay sectores de la política, del empresariado, de la intelectualidad, del mundo religioso, del mundo académico, que por distintas razones y motivos han entrado en la idea de que el problema de Haití lo podemos administrar nosotros, la crisis haitiana la podemos manejar nosotros. Y al pasar 30 años de ese esquema fallido, lo que se ve es que ni Haití sale a camino y nos arrastra a nosotros al abismo de violencia y de caos que hay en Haití. Bueno, muchísimas gracias. Pellegrini, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué no ha hecho el gobierno y qué debería hacer? ¿Qué acción entiendes que no se está llevando a cabo y que hay que hacer? Nos quedan solamente 30 segundos. Mira, yo creo que en lo inmediato el gobierno ha hecho lo que normalmente hacen los gobiernos en un escenario de este tipo. Luego vienen una serie de acciones posibles de carácter legal, de carácter político, de carácter internacional y sobre todo yo insisto que hay que preparar al país para un proceso que es necesario. A nosotros nos conviene un Haití estable, próspero, seguro, libre, con mucha agua, que se la podemos dar nosotros, pero ellos también. De hecho, aprovecho para decirte que queremos que te sumes tú y tu equipo a una campaña que vamos a hacer para ir a las cuencas dominicanas en la frontera a sembrar y decirle al liderazgo haitiano que hagan lo mismo del lado de ellos, que se unan primero y que en vez de estar confrontados como están confrontados, en este tema se pongan a recuperar su país, a restaurar las cuencas. Pero lo importante es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos tener una frontera cuya subsistencia dependa de la dinámica económica con Haití. Las fronteras siempre están influidas por la relación con el país vecino, pero nosotros, como se trata de un estado fallido, no podemos permitir que esa zona tan importante, tan estratégica, se dependa de la dinámica con Haití. Bueno. Te puedo decir, Soraya, con absoluto conocimiento de causa, que la zona fronteriza con sus 5 provincias limítrofes y las otras 2 tiene potencial enorme de crecimiento económico, de desarrollo económico. Nos debe otra visita, porque ya nos van a cortar. Y en el resto del país. Bueno, muchísimas gracias, Pellegrini Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, por estar con nosotros. Nos debe otra invitación para seguir ampliando sobre este tema. Así finalizamos. Exacto. ¿Qué pasa, RD? Nos vemos mañana por La Roca 91.7 FM. Hasta aquí,
¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.